Este episodio es presentado gracias a Quinta Solana, Restaurante y Lounge. Bienvenidos al podcast con nuestro nuevo invitado, Esvin García. Él es un fotógrafo de casi 30 años de conocimiento, ¿verdad, Esvin? Bienvenido a este podcast donde nosotros les hemos abierto las puertas para que ustedes puedan expresar lo que han pasado en el periodismo. Esvin, ¿quién es Esvin García y cómo empezó en el periodismo? Bueno, gracias por el espacio, Carlos y Guayo, ¿verdad? Gracias por este espacio, por poder contar parte de mi historia, ¿verdad? En el periodismo. Bueno, Esvin García empieza en el año 1991 en Diario El Gráfico como laboratorista. Yo era el que me dedicaba a hacer las fotografías en papel, específicamente en la sección de deportes. Uh-huh. Mi jefe en ese tiempo era así inmediato, ahí era Ervin Mérida y me acuerdo también de Gustavo Velázquez, perdón. Ellos me pedían fotografías de deportes, entonces yo revelaba la película, los rollos y hacía las fotografías, ¿verdad? Entonces yo revelaba entre 50, 60 rollos de deportes en aquel tiempo, sábados y más que todo sábados y domingos, ¿verdad? Que había más fútbol, ¿verdad? Para los que están empezando en el periodismo, creo que no saben cómo era ese método y por qué se dice que ahora es más fácil tomar fotografías que en el tiempo donde vos empezaste. Bueno, en aquel tiempo las cámaras eran análogas, ¿verdad? No podías visualizar una imagen hasta que llegaras al laboratorio y se revelara el rollo. Se podía ver tu imagen, si te salió o no te salió, ¿verdad? En cambio ahora con lo digital, tomas una imagen y en el momento, si te sale mala o mal expuesta, se puede volver a repetir, ¿verdad? Se puede borrar. ¿Y si abrías la cámara antes, qué pasaba? Que no, si no habías llegado al laboratorio, para que sepan. Porque esto no va solo para nosotros los periodistas, sino que para mucha gente que lo ve. Sí, bueno, en aquel tiempo nosotros, digamos, habían dos cosas, ¿verdad? Que una, si abrías la tapadera, se velaba el rollo, ¿verdad? Porque le pegaba la luz, la exponías a la luz, ¿verdad? Se velaba el rollo. Pero otra, lo que pasaba es que a veces no corría bien el rollo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces creías que estabas tomando fotos y ahí no era que se te velara. No tomabas fotos, pues. Entonces, por mala colocación de la película, del rollo, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué pasaba? Que se reventaba el rollo. Entonces, cuando estabas con la perilla queriendo regresar el rollo, la película, uh-huh, creías que ya había regresado y que no, se había reventado del carrete. Bueno. Entonces, cuando abrías toda la película de este lado, ¿verdad? Entonces ahí era donde se velaba. Trabajo por gusto. Sí, trabajo por gusto. ¿Y por quién vos, digamos, dijiste, qué chidero ser fotógrafo? Yo voy a aprender a ser fotógrafo. Bueno, yo realmente, yo no sabía que iba a ser fotógrafo. Uh-huh. Realmente fue una necesidad que me llevó a ser fotógrafo y a llegar a esta profesión bendita, ¿verdad? Que a la larga no me arrepiento. Estoy muy agradecido. He tenido mis mejores experiencias, tanto buenas como malas, ¿verdad? Pero etapas donde me gusta porque mi pasión ahora es la fotografía, ¿verdad? Yo llegué porque por la misma tecnología, ¿verdad? Que llegó un momento donde me dijeron que ya no iban a necesitar un laboratorista que revelara película y que hiciera fotos en papel, ¿verdad? Uh-huh. Cuarto oscuro. Entonces me dijeron, bueno, tienes que aprender a tomar fotos, ¿verdad? Si quieres quedarte a trabajar. Ahí empiezo yo con la necesidad de que alguien me prestara una cámara, ¿verdad? Y realmente no tenía cámara, ¿verdad? Entonces, esa necesidad me lleva a aprender fotografía. Pero me contaste algo fuera de cámaras, que te dejaban una cámara por si alguien llegaba. Bueno, en el gráfico yo en aquel tiempo era laboratorista, pero los fotógrafos salían a sus fuentes, ¿verdad? Uh-huh. Y como ellos salían a las fuentes, llegaban muchas visitas a la redacción. Entonces había que documentar la visita. Entonces a mí me dejaban una cámara y me decían, mira, te vamos a dejar esta cámara.
y me ponían la velocidad, que en ese tiempo era de 30 de velocidad y el lente, la abertura abierta, 2.8, ¿verdad? Ujú. Y me decían, tomarla siempre en el ascensor, porque ahí era donde pegaba la luz. Y había solo, la película era hasta 100, ¿verdad? Pero yo no sabía eso. Entonces yo tomaba ahí la foto y siempre salía. Pero hubo una vez que llegó un ministro de la defensa a la oficina de Jorge Carpio, ¿va? Ujú. Entonces me llaman a la oficina de Jorge Carpio, que era en el 4º nivel, y me dicen, mire, hay que ir a tomar una visita de un ministro de la defensa. Bueno, yo primero estaba nervioso porque yo no podía tomar fotos, ¿va? Y llego y la oficina todo oscuro, ¿va? Pero don Jorge Carpio me dice, vio que me vio nervioso, no sé qué vio él en mí, que me dice, mira, necesita luz, ¿verdad? Me dice. Y me abrió las ventanas. Me dijo, mira, está bien ahí la luz. Ah, sí, gracias, don Jorge. Y tomé la foto. Pero mi inexperiencia la tomé en contraluz. Casi lo mismo, como que Sí, entonces se rescató después ya como yo era laboratorista, con un papel número 5, ¿verdad? Que me salió muy débil en la exposición y ahí rescaté la foto, ¿verdad? Pero sí, ahí fue donde yo agarré, digamos, la primera cámara. tu primer foto. Tomaste tu primer foto, por Mi decirlo primer foto y tomar, fue las primeras veces que tomé una cámara, pero sin conocimiento, ¿verdad? Recapitulando, hay mucho joven. ¿Quién era don Jorge Carpio? Bueno, yo realmente, él no se miraba mucho, ¿va? Él como no participaba mucho en lo que era elección de noticias, ni mucho menos de una fotografía. Él era más que todo él como el presidente de la institución, ¿verdad? Entonces, casi siempre lo miraba en los pasillos nada más, ¿verdad? Una persona muy amable, un señor respetuoso, ¿verdad? El que fue candidato a presidente en su momento. Sí, fue candidato a presidente por la UCN y que después lo mataron en una cuesta de Quiché, ¿verdad? Así es, que falleció, que los churruneles, creo Sí, que fue. ahí fue. Ellos Sí. fueron. Bueno, era candidato yo creo que era el candidato más fuerte en ese tiempo, En ese ¿verdad? momento, Entonces, sí. Andaba de gira Sí. en ese momento. Pues esto es recapitulando para que hay muchos que no saben quiénes son estas personalidades y como en ese momento tal vez no habían nacido o no trabajaban en eso, pues es para que sepan quién fue don Jorge Carpio. ¿Tuviste a alguien que, digamos, maestros en fotografía que te guiaran, Edwin? bueno, por la misma necesidad de que yo tenía que aprender. El problema es que no tenía una cámara, ¿va? Y en aquel tiempo se usaban 2 cámaras porque se usaba una cámara para tomar blanco y negro, porque en los periódicos solo se podía publicar, digamos, blanco y negro adentro y la portada sí era color. Entonces había que tomar con 2 cámaras, con una blanco y negro y con otra color, que era de slide. Y eran 2 revelados diferentes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, y yo le agradezco a Samuel Flores, un periodista con experiencia y reconocido. Él fue el que me enseñó mis primeros pasos a fotografía porque él me daba una cámara. Salíamos a cobertura con él y él me daba una cámara de blanco y negro. Entonces me decía, vos vas a tomar blanco y negro y yo voy a tomar color. Y él era el que me iba a decir, bueno, yo le iba preguntando, Samuel, disculpa, ¿qué abertura pongo aquí? ¿Qué velocidad pongo aquí? Y él me iba diciendo, mira la luz, mira las sombras. Entonces llegó un momento que yo creo que también se cansaba que yo le preguntara, ¿verdad? Entonces, como dicen ahí, yo empecé a hacer mi chivito, ¿va? Empezaba a poner, por ejemplo, aquí estoy con sol, va. Velocidad 125, abertura 8, 11, y lo apuntaba, ¿va? Con sol. Y ahí ponía abertura 125, 4, nublado o medio nublado. Y así fue como fui yo haciendo mis tanes de fotografía, ¿verdad? Hasta que llegó un momento que ya me dieron la plaza de fotógrafo. ¿Y entre esas coberturas hubo algo que vieras y te impactara? En aquel tiempo me acuerdo
en diario el periódico. Me mandaron a la zona 6, donde estaba la PMA, creo que se llamaba antes, Policía Militar Ambulante. Ajá. Y ellos se sublevaron. Ese día sí llevaron, digamos, como se sublevaron, llevaron tanquetas y todo, ¿verdad? Para controlar el problema ahí. Entonces yo era muy joven, pues. Yo a la larga empecé en el periodismo, digamos, en laboratorio a los 16 años. Y ahí tenía como 20 y algo cuando estaba en el periódico, pero sí me asustó ver las tanquetas, ¿verdad? Del ejército. Y te voy a comentar que, ¿te acuerdas de Rolando Santis? Sí, lo conocí. Que en paz descanse. Con Rolando, ese fue un día sábado. Eso que cuando vos llegaste ahí, porque nosotros con Rolando pasamos todo el día. Eso había empezado como 3 días antes. Nosotros llegamos con él el primer día que se sublevaron. Y entramos. Y para nosotros, yo nunca había visto que alguien se rajearan tantas armas al mismo tiempo. Cuando nosotros entramos, se rajearon todos sus fusiles. Y eso fue así tan impactante ver eso y con sus armas así levantadas que dijimos nosotros en qué momento no se le va a alguien un tiro. Y se va uno y se van todos al momento. Creo que eso empezó como un martes o miércoles. Y llegó hasta el sábado. Y ese día, yo creo que llegó hasta el viernes. Y esa noche nosotros nos fuimos para allá. Y ahí pasamos, ¿cierto? Y cuando nos dijeron el ejército está del otro lado, donde hay un restaurante, donde vos viste los cuzucos, decían. Entonces empezaron los PMA a salir del cuartel y se tiraban así como que estuvieran en guerra. Y uno de ellos dijo, es que allá están los cuzucos. ¿Qué es un cuzuco? Yo en mi ignorancia, era una tanqueta. Entonces, con Rolando estábamos del lado de la PMA y empezamos a caminar para donde estaban los cuzucos. Y empezamos a hacer las tomas y todo. Habló con el representante del ejército que lo entrevistó, que creo que llegó hasta el ministro de la Defensa en su momento. Cuando veníamos de regreso para la PMA, no sé a quién se le fue un tiro. Y empezaron a tirarse y nosotros en medio. Sí, pues el riesgo, ¿verdad? Y nos quedamos en medio de la balacera. Desde la primera reacción fue con lógico tirarnos al suelo. Y yo me acuerdo que yo cargaba una chumpa blanca de Televisiete. Y llegaron cerca de nosotros con los fusiles y nos los pusieron así. Y le dijeron, no disparen. Tranquilos, somos periodistas. Esta es una cámara, no es fusil, es una cámara. Pero nunca dejamos de grabar y todo eso se documentó. Todo eso. Yo en ese tiempo yo sí llegué tarde, ¿verdad? Pero cuando vi eso y todo me dijeron que sí me retirara, ¿verdad? Entonces ya no viví como que ese lapso, ¿verdad? Ajá, sí, porque acababa de pasar cuando ustedes llegaron. Sí. Acaba de pasar todo eso y nosotros en ese momentito con Rolando dijimos aquí nos vamos a quedar. Porque no era fuego de escuadra o de revólver, sino que era de metralleta. Sí, ¿en qué momento decís aquí me quedo, verdad? Sí, no te hubieran dado un tiro, te hubieran dado 3 o 4 de un solo, porque la metralleta te hubiera alcanzado. Porque ellos no estaban viendo en ese momento quién estaba ahí, ¿verdad? Ellos querían... Hasta que alguien dijo, no, alto el fuego. Y entonces salieron todos los PMA y el ejército estaba ya preparado y todo eso, pero sí fue algo impactante en ese momento porque ahí debe estar en los archivos del noticiero donde estuvimos nosotros en su momento. Sí. Pero creo que fue el momento que creo que en ese tiempo, ¿verdad? Después me pasaron otras cosas, ¿verdad? Pero... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los exmilitares, estos veteranos, ¿verdad? Que están pidiendo un resarcimiento. Claro. Ellos ese día llegaron, habían llegado varias veces al Congreso, ¿verdad? A pedir su resarcimiento, ¿verdad? Y ese día me mandaron a mí, que ahí estaban protestando, ¿verdad? Llegando iba yo cuando venía un grupo con palos. Y a tomarle la fotografía iba yo cuando se me dejaron ir como 5 o 6 de ellos, ¿verdad? Y me jalaron la cámara. Y entonces
cuando me jalaron la cámara, yo quise recuperarla y me empezaron a golpear en el brazo, ¿verdad? Pegarme con los palos. Pero sí me pegaban bien duro, ¿verdad? Y yo en ese momento no soltaba la cámara porque era mi machete Claro. para trabajar. Es lo ¿verdad? último que tiene que caer. Y me seguían pegando y pegando y pegando. Y yo no soltaba la cámara. Y se me acerca uno de ellos mismos y me dice, mire joven, me dice, debería soltar la cámara. Con educación. Porque Después de aquí los lo van a golpes. matarme. Madre. Eso fue en la 8ª Avenida donde ellos estaban. Pero tenían rodeado todo el Congreso. Estaban también en la 9ª Avenida, ¿verdad? 9ª Calle. Y entonces yo dije aquí, les jalo la cámara, se las quito y salgo corriendo. Pero al ver a la hora que yo salgo corriendo, van a decir, agárrenlo, y me van a linchar. Me puse a pensar todo eso, analicé todo eso y dije yo, bueno, ¿qué hago? Va? Dejo la cámara, pero con aquel miedo de me la van a cobrar. ¿Va? Es que ese es el problema, que uno, la cámara es del medio donde yo trabajo, ¿verdad? Ellos no la proporcionan. Entonces yo dije, si la suelto, no me van a creer que pasó esto, ¿verdad? Entonces cuando ya me seguían pegando y pegando en el brazo, vine yo y les digo, miren, nosotros los hemos apoyado. Les hemos hecho sus publicaciones. Cuando ustedes nos han requerido, ahí estamos. Entonces se calmaron ese ratito y jalo la cámara. Y me voy caminando despacio, ¿va? Para que yo dije, si dicen agárrenlo o algo, me voy a ir tranquilo. Llegué a la redacción y les dije que me habían golpeado, ¿verdad? Como a los 5 minutos vino otro equipo al Congreso. Fue cuando empezaron a quemar los carros ahí en el parqueo y que agarraron a otros compañeros, entre ellos Sanchinelli, que ese día también le quebraron su cámara y lo golpearon, ¿va? Y corrieron a otros periodistas dentro del parqueo del Congreso, ¿verdad? ¿En algún momento temiste por tu vida? Sí, ese día sentí que me linchaban, ¿va? La verdad, ese día ha sido el día más duro. Había un compañero que estaba documentando, pero era de un medio digital. Y él desde lejitos, ¿verdad? Era la única prueba que en ese tiempo había, porque no habían llegado periodistas. Yo fui el primero que llegué. Y bueno, Dios tal vez quiso que yo llegara primero, me golpearan y me fuera, porque no sé qué hubiera pasado ahí, porque ellos sí estaban muy molestos, no razonaban en ese ratito, ¿verdad? Sí temí por mi vida. Disfruta de su menú: pizza, langosta solana, risotto negro con calamares y hamburguesas, más cócteles y cerveza artesanal. Quinta Solana, 7ª Avenida y 5ª Calle del Centro Histórico, en Zona 1. ¿No te pasó por la mente por qué estoy aquí? Realmente a veces uno la adrenalina lo lleva a tal vez uno es un poco imprudente o por buscar una fotografía exclusiva, ¿verdad? O una información exclusiva, uno a veces no ve ¿cómo te dijera? El riesgo, el peligro, ¿verdad? Y creemos que las personas siempre van a acceder a nuestras peticiones o a que le estemos tomando fotos, a que les estemos preguntando, pero en ese momento ellos no querían saber nada, ni de nadie, pues, ni de diputado, ni de prensa, ni de nada. Edwin, para un fotógrafo, ¿qué es lo más satisfactorio? Bueno, lo más satisfactorio es ver plasmada tu imagen, tu trabajo, ¿verdad? Llegar y decir, bueno, hice un buen trabajo, te vas satisfecho a tu casa y ver otro día una publicación y que diga tu nombre, ¿verdad? Eso es satisfactorio. ¿Y han habido portadas que te han dado satisfacción? Sí, yo mi trabajo lo hago con pasión, ¿va? Yo tengo, de hecho, la fotografía es mi pasión, es mi eslogan, se puede decir, ¿verdad? Sí, he hecho fotografías, por ejemplo, hice la de Roxana Valdetti cuando se cayó en Torre de Tribunales. He hecho fotografías en amotinamientos, en Pavón. Hice una fotografía que fue para mí algo famosa, ¿verdad?
que no sé si se acuerdan ustedes que hubieron bochinches en aquel tiempo por el aumento a la electricidad y al aumento al pasaje. Y hubieron unos manifestantes, creo que, no sé si eran de alguna universidad, y quemaron la puerta de casa presidencial. Sí. Ese día yo tomé la fotografía ahí de un manifestante levantando las manos y al fondo se miraba la puerta incendiándose. En cada uno de esos momentos hubo algo diferente. ¿Cómo fue la fotografía de Roxana? La otra del ¿cómo se llama? Del amotinamiento. ¿Y ganaste algo por esas fotografías, aparte de satisfacción? Bueno, primero creo que nosotros, bueno, en lo personal, yo cuando cubro una cobertura, trato de ganarle a la competencia, ¿va? Pero sanamente, ¿verdad? Claro. Ese día te estoy diciendo lo del transporte, yo estaba, cuando quemaron la puerta de la casa presidencial, yo trabajaba para Siglo XXI. Y mi satisfacción fue que le gané la portada, digamos, me gané la portada, era una buena foto, era una buena noticia, y nosotros le dieron página completa a la foto. Todavía. Y mi satisfacción en ese momento fue haberle ganado la cobertura Prensa Libre, ¿va? Que era el medio más grande, por decirlo así. El medio más grande y que era nuestra competencia directa, ¿verdad? Después hubo otra fotografía de Roxana Valdetti, ya estando en Prensa Libre yo. Varias fotografías me llevaron a que me llamaran a Prensa Libre, o sea, varias coberturas de que yo hice y a través de mis fotografías me llamaron de Prensa Libre, ¿verdad? Entonces ya estando en Prensa Libre tomo la foto de Roxana Valdetti cuando se cae de las gradas. Me acuerdo que ese día llegaron, era una montonazón, va. Cuando ella llegó, no se sabía ni por dónde iba a entrar, ni cómo iba a salir. Entonces ya en la salida la seguimos y los guardaespaldas la rodearon, ¿verdad? Cubriéndola. Y en una de ellas se da el mal paso, ¿va? Y se cae la pobre señora, ¿va? Yo voy con ella, la secuencia, digamos, yo voy pegado a mi cámara esperando el momento también, ¿verdad? Claro, atento. Atento, exactamente. Cuando ella cae, yo tomo la secuencia, ¿verdad? Pero fue bien rápido, ¿verdad? Es como una jugada de fútbol, ¿verdad? Claro. Entonces, esa. Otra fue la del un motín en Pagoncito, que ese día se amotinaron los reos, ¿verdad? Y ya estaban ahí las fuerzas de seguridad, los antimotines, ¿verdad? Para controlar ¿cómo se llama? El motín. Y eso había sido desde la mañana. Y como a las 4 de la tarde, yo entraba ese día a las 4 de la tarde a elaborar, ¿verdad? Y me dice mi jefe, mira, hay que llevarle rollos a los compañeros allá a Pavoncito, porque ya se les acabó la película, ¿va? En aquel tiempo eran cámaras análogas. Vaya, ahí me voy yo. Me llevé mi equipo. Como a las 6 de la tarde empezaron ya, digamos, a lanzarles bombas lacrimógenas, ¿no? Cuando les empiezan a lanzar bombas lacrimógenas, saco yo mi cámara, pero como era análoga, todavía tenía, me acuerdo, mi cámara Nikon, que tenía mi motorcito. Entonces hacía secuencia rápida. Y mira, 2 fotos. 2 fotografías. Cabal se mira cuando tiran los bombazos. La bomba. Se mira el fuego. Y esa fue elegida como portada de Prensa Libre, ¿verdad? Y esa foto yo la mandé a un concurso que en aquel tiempo era Comcel APG y ganó primer lugar. ¿Qué sentiste? Bueno, primero, nuestro trabajo no es fácil, ¿verdad? A veces ponemos en riesgo la vida, ¿va? O como te digo, la adrenalina nos gana y no medimos en esos momentos, ¿verdad? Pero una satisfacción de que se haya reconocido más que todo mi trabajo, ¿verdad? Y no tanto el premio, sino que el reconocimiento a la labor periodística. ¿Y tus compañeros que pasaron todo el día ahí qué dijeron? Bueno, yo creo que no es suerte, ¿va? Sino que estar en el momento adecuado. Estar en el momento exacto, ¿verdad? No dijeron nada porque también tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Creo que todos teníamos la oportunidad de hacerlo, pero
fue un momento donde tal vez una secuencia fue la que yo tuve antes que la de ellos, el momento exacto. Entonces eso fue lo que creo que lo reconocieron y como te digo, no se trataba de quitarles tampoco el trabajo, sino de que tener la mejor imagen para el medio y a la larga va para los lectores, ¿verdad? No, y que no pediste ir también, lo que te enviaron. Sí. ¿Verdad? Es decir, que sí. Sí, yo, liga. Como dicen, ¿verdad? Hay personas que andan o periodistas que andan detrás de ver cómo sobresalen, ¿verdad? En ese momento yo no estaba pensando en eso. Yo fui a dejar material y ver a una acción, ver un motín. Era ilógico que yo dejara solo los rollos y me fuera, ¿verdad? No, o sea, me gusta también eso. Y por eso saqué mi cámara y se logró, ¿verdad? Y estando ahí, ¿por qué no hacerlo? Sí, porque a la larga, como te digo, te apasiona eso, ¿verdad? Y eso no es de todos los días tampoco, pues, un motín, ¿va? Y acuérdate que también está aquello de que puedes tener cámara fotográfica o de video, pero de nada sirve que me lo contés si no tomaste la foto o no lo grabaste. Sí, porque pero recuérdate que los mejores momentos se capturan, no necesariamente un periodista, ¿verdad? Ahora todos tenemos celulares. Uh-huh. Y por ejemplo, cuando en Estados Unidos las mejores imágenes cuando cayeron las torres es de aficionados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estuvieron en el momento, ¿verdad? En el momento, claro. Pero también me comentaste que ganaste un premio de UNICEF. ¿Por qué? ¿Por qué lo ganaste? ¿Qué fotografía tomaste? En 1997 el periódico empezaba a salir, Diario del Periódico. Yo fui uno de los que inició en el periódico. Yo hice un año ahí nada más. Uh-huh. Durante ese año el periódico ganó varios premios UNICEF. Y entre ellos ganó fotografía, ¿va? Como colectivo y individual. Y individual fue la que me dieron a mí. Y eso me llevó a obtener un trabajo en siglo XXI. Me acuerdo que yo estaba en el periódico y llegó un momento donde yo me quería ir del periódico y dije, voy a ir a siglo XXI a buscar a trabajo, ¿verdad? Oportunidad. Ese día llegué a siglo XXI, me recibe Raúl Meoño. Me dice, mira, me viniste a buscar. Sí, fíjate que quería ver si había una oportunidad de elaborar acá, una plaza de fotógrafo. Y me dice, mira, ahorita no tenemos, ¿verdad? Es más, hoy es mi último día, me dice él. Uh-huh. Acá yo me voy para nuestro diario. Pero si querés, le hablamos al subdirector, me dice. Pero ¿será que me recibe? Le dije, bien, hombre. Y el subdirector era Felipe Valenzuela en ese tiempo. Que ahora es director del... Ahora es director de Emisoras Unidas. Y me recibe, entra y me dice, sentate. Muy amable. Me dice, mira, ¿qué necesitas? No, solo venía a ver si había una plaza, una oportunidad, ¿verdad? Para fotógrafo. Pues mira, ahorita no tenemos plaza, ¿verdad? Pero, y se me queda viendo y me dice, vos te ganaste un premio en UNICEF, ¿va? Sí, le digo yo. Estás contratado, me dice. No lo pensó. Y eso me valió, o sea, como un premio o un esfuerzo, la gente te lo valora, ¿verdad? Claro. Porque eso me llevó a que me contrataran en siglo XXI. Y estando ahí en siglo XXI, mis imágenes y mi trabajo me llevó a después llegar a Prensa Libre, ¿verdad? ¿Y cómo fue esa fotografía con la que ganaste ese premio UNICEF? En aquel tiempo había muchos niños, se les puede decir pegamenteros o que inhalaban pegamento, pero casi la mayoría eran niños. No sé si se acuerdan ustedes que había muchos niños en la Plaza Barrios, uh-huh, en el Parque Central, pero en aquel tiempo eran un montón. En el 97, 96 había un montón de niños. Entonces yo tomo una fotografía de un niño que estaba inhalando pegamento, ¿verdad? Pero él se queda tirado, se queda durmiendo ahí en unos juegos que habían ahí en Plaza Barrios. Descalzo, sucio. Y con esa fotografía fue que gané yo ese premio UNICEF. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Prensa Libre?
Bueno, en Prensa Libre ahorita llevo 26 años, ¿verdad? Eso es parte del inventario. Llevo 26 años, empecé en el 2000. Ujú. En el año 2000 entro. Sí, un recorrido bastante extenso, ¿verdad? Que hasta que Dios me dé vida, no sé cuánto tiempo voy a estar ahí, ¿verdad? Edwin, ¿y el periodismo de antes lo extrañas a cómo es ahora? ¿Se extraña ese pasa que periodismo? en aquel tiempo eran en etapas, ¿verdad? Diferentes etapas, diferentes formas de cubrir noticias, ¿verdad? Con lo poco, lo escaso que nosotros teníamos, se iba a cubrir, ¿verdad? Lo que pasa que antes, cualquier hecho hecho delictivo, bochinche o cualquier cobertura en el interior, a uno lo mandaban, ¿verdad? En cambio ahora ya no, ahora es muy difícil que te manden, ¿verdad? Ujú. De hecho, antes habían corresponsales y te mandaban todavía, ¿verdad? Para asegurar la noticia. El periodismo de antes, digamos, era limitado, ¿verdad? Porque ponerle no teníamos... Yo en aquel tiempo me acuerdo mi primer cámara. A mí en la República, Luis Marroquín me dio una cámara que fue una Zenit Madre. y era todavía de rosca. Había que roscar el lente. Y en las coberturas me acuerdo yo que los compañeros de, por ejemplo, de Prensa Libre llegaban con sus grandes cámaras, su gran equipo, ¿verdad? Y cuando ellos estaban haciendo una cobertura, yo esperaba que ellos dejaran de tomar la fotografía para yo después decirles, bueno, ya la tomaron. Sí, va, denme chance, pues. Con mi lente, va, con solo un lente. Me tenía que alejar todavía para poder tomar fotos, ¿verdad? Entonces, sí fue difícil porque también cubrir en aquel tiempo la noticia, porque a nosotros nos limitaban la película, ¿va? Ponerle un rollo, nos lo cargaban. Nos lo ponían de 12 exposiciones, de 15, y de esas había que cubrir 4 coberturas, ¿verdad? Con ese rollo, va. ¿Y cómo es ahora el periodismo, Edwin? Bueno, ¿Crees que es más fácil ahora? bueno, con la tecnología, recordate que te puedo hablar, por ejemplo, de la inmediatez, ¿va? Ahora con las redes sociales nos exigen que sea más rápida, ¿verdad? Más veraz. Entonces nosotros tenemos por ejemplo, los teléfonos, ¿verdad? Que nos ayudan un montón a que la información o una imagen llegue más rápido para una nota, ¿va? ¿Cómo crees que las redes sociales han llegado a ayudar o crees que eso ha sido como algo que al periodista le ha truncado un poco más la información? Recuerda que las redes sociales, bueno, para nosotros, para la inmediatez y dar a conocer una noticia de instantes, sí nos ayuda, ¿verdad? Porque yo cuando voy a una cobertura y quiero que el lector en este sentido se entere de qué está pasando, yo mando inmediatamente mi información y mi imagen, ¿verdad? Para que sea retuiteada o para que sea, como te dijera, publicada en las redes, ¿verdad? Entonces sí ha ayudado bastante. Sí les ha ayudado. Sí. 30 años ya en periodismo, Ed. Sí, ya 30 años desde el gráfico hasta Prensa Libre, ¿verdad? ¿Quisieras volver a esos tiempos? Ya no. Bueno, como te digo, son etapas, ¿verdad? Son etapas de parte de mi vida, ¿verdad? Entonces, que fueron bonitas, ¿verdad? No se olvida. Parte de mi vida, pasé cosas buenas, cosas malas, experiencias buenas, malas, y lo ideal es que la vida me dio seguir en periodismo, ¿verdad? Entonces, hasta que Dios diga. ¿Tu familia qué ha pensado de eso, Edwin? ¿Qué te ha visto exponer la vida? ¿Que has pasado momentos difíciles en el periodismo? Porque muchos periodistas, o mejor dicho, mucha gente cree que el periodista no tiene sentimientos. Bueno, mi familia siempre ha estado atenta a lo que yo hago, ¿verdad? Más cuando hay una noticia relevante, ¿verdad? Mi esposa siempre me llama y me dice, mira, estás en tal actividad, estás en ese acontecimiento, ¿verdad?
¿estás bien? Sí. O a veces que yo no le contesto, ¿verdad? Ella está con la pena, siempre atenta a que no me pase nada, ¿verdad? Pero sí, ella sabe que es una profesión donde en cualquier momento nos pasa algo, ¿verdad? Estamos expuestos, ¿verdad? ¿Algún compañero que vos has visto fallecer, Edwin, que haya sido compañero de trabajo tuyo? Bueno, fallecer así en cobertura, no. Yo me acuerdo que yo tenía una semana de haber entrado a Prensa Libre cuando falleció Roberto Martínez, ¿verdad? Yo me acuerdo que él siempre me decía, mira, me contaron que vas para Prensa Libre. Sí, le dije, ahí te voy a ver, le digo yo, una semana tenía yo de haber llegado. Cuando llegué, le digo, ¿qué tal, Roberto, verdad? ¿Qué tal vos? Qué bueno que te decidiste al fin venir a Prensa Libre, ¿verdad? Porque yo no daba como el sí de llegar a Prensa Libre. La verdad, era un monstruo, pues. Yo tenía miedo. Yo dije, no voy a dar la talla, ¿va? Y Roberto me dijo en ese tiempo, mira, vos sos buzo, hombre. Vos sos buzo y ahí vas a ver que te va a ir bien. Y a la semana Fallece. lo matan, ¿va? En una cobertura de Alza al Transporte, creo que fue. No lo vi fallecer, pero sí, digamos, ese sentimiento de que me dio todavía la bienvenida, ¿verdad? ¿Y qué pasó en la redacción cuando supieron el fallecimiento? Te soy sincero, como tenía una semana de estar en Prensa Libre, todavía como que me estaba ubicando. No vi cuál fue la reacción, pero sí me acuerdo que ese día yo llegué al donde falleció y a él ya se lo había llevado a los bomberos. La reacción de todos los compañeros fue de quererle pegar al guardia que mató a Roberto, ¿verdad? Por la impotencia que sentíamos en ese momento por lo que había pasado, ¿verdad? ¿Cómo asimilaste la noticia? Porque cuando uno se lo dan, ¿cómo lo asimilaste? Bueno, duro porque, como te digo, acababa de llegar a Prensa Libre y él me había dado la bienvenida, ¿verdad? O sea, ya no tuve la oportunidad sí compartí con él. Él estaba en siglo XXI, me acuerdo. Él fue un gran fotógrafo deportivo. Y compartí, a mí me mandaban a deportes y casi yo siempre me ponía a la par de él, ¿verdad? A tomar fotos para aprenderle, ¿verdad? Porque nosotros hacemos de todo, ¿verdad? Foto deportiva, foto nota roja, o sea, nacionales, sociales, de todo. Entonces, en aquel momento, el sentimiento de lo que viví yo a la par de él, compartiendo lo que sabíamos hacer o que sabemos hacer en ese momento, ¿verdad? Tomar fotos. Sí, un sentimiento de que pude haber sido yo, pudo haber sido cualquiera, pues, un camarógrafo, ¿verdad? No solo fotógrafo o un periodista, ¿verdad? Podemos haber sido cualquiera. Edwin, con esos 3 décadas que tenés en periodismo, ¿qué le puedes decir a los nuevos periodistas que están saliendo ahora? ¿Qué consejo? Informarse, ¿verdad? Informarse. Si uno, digamos, va a ir a cubrir una noticia o una fuente, documentarse primero, leer sobre lo que está pasando, porque muchas veces no leemos y llegamos en cero, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? No sabemos ni quién es al que hay que fotografiar o entrevistar. Entonces, si tenemos, digamos, un repertorio de haber leído o de habernos enterado, ya llegamos, digamos, a la fuente sabiendo, ¿verdad? No a loquear, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es bueno que leamos, que busquemos de lo que vamos a ir a cubrir o de la noticia que está pasando, empaparnos, ¿verdad? Vos también sos de los fundadores de P.A.P.A. Pues no soy fundador. Simplemente Estuardo Paredes inició uno de sus cursos, ¿verdad? Para principiantes o personas ya que ya tengan conocimiento o que quieran aprender fotografía, ¿verdad? Y él me ha invitado a dar unas pláticas. Pero no soy fundador, ¿verdad? O sea, sí he ido a dar pláticas,
de mi conocimiento, ¿verdad? Muy bien, Edwin. Para nosotros ha sido un gusto que vos estés aquí con nosotros. No va a ser la primera vez que vas a estar aquí. Así que quedas invitado para una próxima. Gracias, Carlos. Y que gracias a vos por haber atendido esta invitación. Y ha sido un gusto volverte a ver después de un tiempo no habernos visto. No, gracias y te agradezco ahí por la invitación. Igual a Eduardo, ¿verdad? Como te digo, yo tengo años de conocerlos a ustedes, ¿verdad? Ustedes también han pasado varias experiencias, ¿verdad? En el periodismo y no de hoy, pues, sino de años, ¿verdad? Y qué bueno que lo sigan haciendo, ¿verdad? Porque esto lleva también a muchos periodistas a contar anécdotas o parte de su historia que muchos no sabemos, ¿verdad? Sí, porque yo veo un periódico y digo, fotografía Edwin García. ¿Quién es Edwin García? Porque no, estás atrás de una cámara. Nunca miramos al fotógrafo. Quien lee el periódico nunca mira al fotógrafo. Eso es como... Y esta es nuestra idea de que conozcan quiénes toman las fotografías, quién hace el video, quién redacta, para que conozcan a esas personas, porque son personalidades quien hace foto y video y redacta. Sí, muchas veces tampoco nos gusta como que salir, ¿verdad? Claro. O ser así Es el miedo escénico. el protagonista, ¿verdad? Es el miedo escénico. Que siempre estamos atrás, nunca estamos adelante de la cámara. Así es. Pero a veces es bueno que sepan los amigos quiénes somos. No, y te agradezco, qué bueno, ¿verdad? Porque parte legado que también queda, ¿verdad? Cómo empezó uno, qué fue lo que hizo en el medio. Y lo primordial es haber ayudado a la sociedad denunciando a través de una fotografía para que les ayudara, ¿verdad? Como que lo que hacemos realmente es una denuncia a través de nuestras imágenes, ¿verdad? Somos la voz del pueblo, muchas veces. Exactamente. Gracias, Edwin. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Este episodio fue presentado gracias a Quinta Solana, en el Centro Histórico. Un consejo: visítala por la noche. La vista y los cócteles elevan la experiencia.